En el corazón de aquella blancura se alzaba una cabaña, humilde y solitaria, con las ventanas tenuemente iluminadas desde dentro. El humo se elevaba en espirales constantes desde la chimenea, como un susurro de vida en una tierra que había olvidado cómo hablar. Dentro, Claire Millen estaba sentada junto al fuego, su aguja danzando sobre la lana con la gracia de una larga costumbre. Estaba remendando un calcetín de niña, pequeño, azul, de esos que tienen las puntas desgastadas. Sus manos trabajaban con delicadeza, aunque ningún niño lo usaría ahora. Era algo que había conservado, una de las pocas cosas que se permitía hacer. Solo un calcetín a la vez, ningún par. Lo dobló en silencio junto a los demás, sus ojos se detuvieron solo un instante antes de coger otro. El hogar crepitaba, su luz suave sobre su rostro curtido por el tiempo. Llevaba el pelo recogido en una trenza que le caía por la espalda, con canas que se le extendían por las sienes. Sin embargo, sus ojos eran penetrantes, como escarcha sobre cristal, azules y legibles. Claire llevaba casi un año viviendo sola, desde que la fiebre se llevó a su hijo y dejó el mundo más tranquilo de lo que debería. Al principio, los vecinos llegaron con pasteles, ojos tristes y escrituras prestadas, pero el dolor no era algo social para Claire. Dejó la puerta cerrada. La tierra le bastaba. El fuego, la mula en el establo, y la nieve, siempre cayendo, suave e indiscutible. Se acercaba el anochecer, el mundo más allá de la cabaña se teñía de índigo, cuando llamaron. No a la puerta, sino desde fuera del granero. No un puño, sino algo más suave. Una mano. Un animal. Claire se levantó, con el corazón repentinamente vivo en el pecho. Se ajustó el chal y cogió el rifle de encima de la repisa. No estaba cargado. Solo tenía suficientes regalos. Salió, sus botas crujiendo en la nieve cada vez más espesa. El aire frío se enroscaba en sus pulmones como humo. El viento se había calmado. Los encontró acurrucados bajo el tejado inclinado, apenas visibles. 3 niños, delgados como sombras, envueltos en lo que parecían sacos de flores rotos y una piel de ciervo tan andrajosa que colgaba en cintas. 2 niñas se abrazaban, con los ojos muy abiertos, el pelo enredado y las mejillas rojas como ampollas. Un niño, más pequeño, de no más de 3 años, estaba sentado desplomado, en silencio. El corazón de Claire se encogió como no lo había hecho en meses. La niña mayor parpadeó hacia ella. No habló, solo miró. Entonces un sonido detrás de ella. Un paso, bajo en la nieve. Se giró. Él estaba a varios metros de distancia. Alto, moreno contra el mundo pálido. Inmóvil. Sus brazos colgaban a sus costados. Abiertos, mostrando las palmas. No llevaba abrigo. Solo cuero desgastado y una manta atada a la cintura. Su aliento humeaba en el frío. No hizo ningún movimiento hacia ella. Ninguna súplica. Solo la miró a los ojos y esperó. Claire agarró el rifle con más fuerza. Perdiste. Su voz se quebró por la falta de uso. Ninguna respuesta. Solo esos ojos. Negros como la noche e igual de quietos. Comanche. Había visto pocos en el pueblo. Menos aún desde las redadas de hacía 5 años. La gente no olvidaba la sangre, ni siquiera cuando la derramaban primero manos blancas. Volvió a mirar a los niños. Una niña había empezado a llorar. Un sonido como el viento a través del cristal. Claire suspiró, bajo y amargo, como si el aire mismo hubiera elegido ese momento para deshacerla. Entren, dijo, no a él, sino a los niños. Señaló hacia la casa. Vayan. Dudaron, luego se movieron al unísono, como potros inseguros. El niño tropezó. Ella lo atrapó antes de que cayera al suelo. Ardía bajo sus finos harapos. Hambriento. Enfermo. No volvió a mirar al hombre. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la casa, con el niño en brazos. La puerta permaneció abierta tras ella. Una invitación, tal vez. O una prueba. Dentro, dejó al niño cerca de la chimenea e hizo un gesto a las niñas. Se agruparon junto a su hermano, sus pequeñas manos acariciando su cabello, susurrando palabras en un idioma que Claire desconocía.
Trajo caldo, suave pero tibio, y mojó trocitos de pan. Una chica tomó la cuchara y alimentó a las demás, compartiendo equitativamente, en silencio. Se movían como si lo hubieran hecho cientos de veces. La puerta crujió de nuevo. Él había entrado, por fin, y estaba justo dentro del umbral, no cerca del fuego, no cerca de ellas. Olía a cuero mojado y a caballo. Iba descalzo. Claire señaló una manta que cubría una silla. Tómala. No pienso enterrar a nadie más este invierno. Aún así, él no dijo nada, pero asintió, una vez, y cogió la manta. Se sentó cerca de la puerta, con la espalda recta, observando. Solo cuando el chico empezó a toser, con un estertor profundo, Claire se arrodilló a su lado. Le tocó la frente, demasiado caliente, y se le revolvió el estómago. Neumonía, quizá. No podía estar segura. Había perdido la suya demasiado rápido como para captar el nombre. Necesita ayuda. No sabía por qué lo decía en voz alta. Detrás de ella, el hombre se movió. Cuando ella se giró, él había sacado una bolsa de su cinturón, tela y corteza de cedro. Se la ofreció. Ella la tomó y la olió. Pino, sauce, algo amargo. No cuestionó. Hirvió agua y preparó el té. Más tarde, el niño durmió, con el sudor pegajoso en la frente. Las niñas se acurrucaron a su lado, tranquilas por ahora. Claire se sentó en su mecedora y finalmente miró al hombre de frente. ¿Estás ahí, padre? Él asintió. Nombres. Su voz llegó, baja y áspera. Toma. Leía. Suri. Claire señaló al niño. Su nombre es Hawk. Claire dejó que el nombre se asentara en su pecho. Lo estudió de nuevo. Su pómulo mostraba una leve cicatriz, antigua y curada. Sus hombros delgados pero fuertes. No un vagabundo. No un mendigo. Un hombre desnudo para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo has estado caminando? Desde que llegó el hielo. Su inglés era claro pero pesado, como una canción cantada demasiado despacio. Claire cerró los ojos un momento. La nieve había empezado hacía 2 semanas. Constante. Habían estado ahí todo el tiempo. Esa noche pasó sin dormir. Claire se quedó en su mecedora, escuchando la respiración de la niña. El fuego crepitó. Afuera, volvió a nevar. Al amanecer, se levantó. Mezcló harina y agua, hizo pasteles finos en la plancha. Las niñas se movieron, parpadeando como búhos a la luz de la mañana. Hawk tosió, pero más suave ahora. Cuando les dio la comida, no le dieron las gracias. Solo comieron. Con cuidado, con reverencia. El hombre, el padre de Hawk, estaba frente al fuego, pero no lo tocó. Miró a Claire, sus ojos más suaves a la luz del día. Me iré, dijo. Claire levantó la vista de su cuenco. ¿Y llevarlos a esa tormenta? Traigo peligro. Traes niños. Lo dijo como una reprimenda, más dura de lo que pretendía. Él no dijo nada. Tengo un establo. Alimenta. Tú trabajas. Tú comes. Ese es el trato. Él asintió. Durante los 2 días siguientes, apenas hablaron. Él cortó leña, arregló la bisagra de su puerta, reparó una rueda rota. Eficiente. Silencio. Los niños se animaron, sus ojos se aclararon. Los niños se animaron, sus ojos se aclararon. Leía le cantaba a su hermano por las noches. Claire escuchaba desde su silla, con su labor aún en la mano, pero olvidada. La tercera noche, después de que Hawk durmiera plácidamente y el fuego se apagara, Claire salió. La nieve se arremolinaba. La nieve se arremolinaba bajo una luna tenue. Observó cómo su respiración se deslizaba. Oyó el crujido de sus pasos tras ella. Harán preguntas, dijo. Si la gente del pueblo te ve. No iré. No iré. Se giró. Su rostro era ilegible en la oscuridad, pero ella pudo captar lo que quería decir. Vendrán aquí. Sus hombros se alzaron en un suspiro, lento. Entonces me iré. Ella no quería eso. Se dio cuenta de repente, en silencio. Se le quedó en el pecho como una brasa. Todavía no, dijo. Superemos la próxima tormenta. La miró un buen rato.
Detrás de ellos, un niño. Un niño rió en sueños. Claire miró al horizonte. Nieve otra vez mañana. Podía olerlo en el aire. Pero dentro, por primera vez en meses, el fuego se sentía cálido. Algo había cambiado, apenas, pero cierto. Aún no sabía qué era. Solo que unos desconocidos habían entrado para protegerse del frío. Y no había cerrado la puerta. Y de alguna manera, el mundo se sentía diferente por ello. Los días que siguieron se asentaron como la ceniza después de un incendio. Suaves, silenciosos, aferrándose a todo. La nieve aún reinaba. Pero era del tipo que caía perezosa y fina, más una cortina que una tormenta. Dentro de la cabaña, el frío presionaba por los bordes pero nunca llegaba al hogar, donde el calor vivía no solo en las llamas, sino en el silencio de la respiración de los niños, en el suave crujido de la madera bajo los pies en movimiento y en la lenta reconstrucción de un ritmo que ninguno de ellos se atrevía a llamar hogar. Claire se levantó antes del sol, como siempre, deslizándose de su cuna con cuidado experto. Los niños seguían durmiendo en el jergón cerca del fuego, con las extremidades enredadas y respiraciones lentas, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando como mareas. Pasó junto a ellos en silencio, vertió agua de la tetera que había dejado calentarse durante la noche y la puso a hervir de nuevo. Sus movimientos eran eficientes, pero no apresurados. Había algo en esos pequeños rostros en reposo que suavizaba la mañana. Dentro, el crujido de los pasos de Snow le indicó que la cadena ya estaba en marcha. Nunca esperaba instrucciones. Se levantaba con la luz, cortaba leña, reparaba tejas rotas, despejaba caminos entre los montones de nieve. Se movía como un hombre con una deuda que jamás diría en voz alta. Salió al porche con 2 tazas, mientras el vapor se enroscaba en la pálida mañana. Estaba apilando los últimos troncos bajo el toldo, sin camisa bajo su chaleco de cuero a pesar del frío, con los brazos tensos por una fuerza silenciosa. Su aliento flotaba en el aire. «Vas a perder los dedos», dijo Claire, ofreciéndole una taza. Él la miró con un destello de sorpresa en los ojos, y luego tomó la bebida con un leve asentimiento. Tenía las manos ásperas, las uñas se le partían. Notó el leve temblor en sus dedos cuando se cerraron alrededor de la lata. Se quedaron un momento uno junto al otro, sin decir nada. El viento había amainado. La nieve brillaba en cada rama como un encaje. Desde el granero, la mula rebuznaba, y más allá, la pradera se extendía amplia, blanca e inmóvil. Claire volvió la mirada hacia el horizonte. «¿Siempre trabajas así?», preguntó en voz baja. «Las manos ociosas traen tristeza». No respondió, solo dio un sorbo a su té, dejando sus palabras flotando en el aire como humo. Las entendía demasiado bien. Tras la muerte de Thomas, siguió adelante por la misma razón. Envasando, fregando, cortando leña que nunca quemaría. Era mejor que detenerse. Detenerse significaba recordar. Recordar significaba ahogarse. Esa mañana, las niñas la ayudaron a amasar. Sus pequeñas manos florecidas y torpes, su risa repentina y tímida. Suri, la más callada de las gemelas, había empezado a seguir a Claire a todas partes, agarrando el dobladillo de su delantal, imitando sus movimientos. Cuando Claire le daba una cuchara, la sostenía como un tesoro. Las observaba de reojo. Los niños habían empezado a florecer. Hawk aún tosía por la noche, pero ahora tenía la mirada más clara. María le hablaba en comanche, con la voz subiendo y bajando como el viento sobre las colinas. Claire no entendía nada, pero las melodías la tranquilizaban. Chain nunca rondaba, pero él siempre sabía dónde estaban. Su presencia era constante, no intrusiva, simplemente allí, arreglando, cargando, observando. Se encontró buscándolo sin querer. En el pueblo, la habrían llamado tonta. Una mujer blanca albergando a un indio sin la bendición de un sacerdote ni un documento que los identificara como parientes. Pero allí no había pueblo, solo tierra, nieve, aliento y silencio. Aún así, los problemas no necesitaban invitación. Llegaron un martes, cuando el viento cambió y la nieve se volvió húmeda. Claire había enganchado la mula a su pequeño trineo y había ido al pueblo a buscar lejía,
harina y un poco de azúcar. No trajo a los niños. Tampoco trajo a Chain. Esa decisión, silenciosa, deliberada, le oprimió las entrañas al entrar en la única calle embarrada de Vit-Terrill. Mantuvo los hombros erguidos bajo el chal. Que hablen, pensó. Que se pregunten. El viejo Josiah, el dueño del comercio, la miró largamente. Me dijeron que tenías compañía en la casa del milenio. Claire no parpadeó. Tengo bocas que alimentar. Se inclinó hacia adelante sobre los codos, mirándola con los ojos entrecerrados. Del tipo rojo. Ella lo miró fijamente con la mirada que solía dirigir a los coyotes cerca del gallinero. Del tipo hambriento. Después de eso, no dijo nada, solo recogió sus provisiones con manos más lentas. Afuera, el viento le tiraba de las faldas. Un niño escupió en la nieve cuando pasó, murmurando algo sobre mocosos de raza. No se detuvo, no se inmutó. Pero cuando llegó a las afueras del pueblo, dejó que la mula se detuviera, respirando con dificultad. No tenía miedo. No por ella misma. Pero la vieja inquietud regresó sigilosamente, esa que no vivía en los músculos ni en la sangre, sino en la reputación. Lo que una mujer hacía sola siempre era más ruidoso que lo que un hombre hacía a plena luz del día. Cuando regresó, las luces de la cabaña brillaban y la risa se derramaba débilmente por las ventanas. Por un momento, simplemente se quedó de pie y escuchó. Ese sonido, frágil alegría, la envolvió como un chal. Dentro, Chain había limpiado el hogar y preparado un guiso. Las chicas corrieron hacia ella, con las manos llenas de cebollas silvestres. Hawk levantó una piña que había pintado con ceniza y jugo de bayas. Claire se arrodilló, con una rodilla rígida, y las atrajo hacia sí. ¿Ya me extrañaban? Asintieron contra su hombro. Las abrazó más tiempo del necesario. Más tarde, cuando los niños dormían y el viento sacudía las contraventanas, se sentó frente a Chain a la mesa. Revolvió su taza sin beber. «Saben que estás ahí fuera», dijo. Él levantó la vista, con el rostro sereno. «Siempre lo saben. Vendrán». No discutió. Simplemente juntó las manos. Nudillos marcados. «No dejaré que te lleven», dijo en voz baja. «Ni a los niños tampoco». La mirada de Chain se cruzó con la de ella, y algo se transmitió entre ellos. Algo no dicho, no reclamado, pero firme. Él no le dio las gracias. Ella no quería que lo hiciera. Pero en su mirada había una especie de homenaje, y en la de ella, una silenciosa promesa. Entonces se levantó, recogió los platos y empezó a lavar. Ella observó cómo se movían los músculos de su espalda bajo la tela. Observó la delicadeza con la que secaba los cuencos. Pensó en su marido. En cómo Thomas golpeaba los platos cuando estaba enfadado. En cómo la llamaba demasiado blanda, demasiado lenta. Y en cómo la suavidad, quizá, no era debilidad en absoluto. Quizá era fuerza, reinventada. Mientras observaba a Chain a la luz del fuego, algo nuevo empezó a agitarse en ella. No rápido como una llama, sino bajo y ascua, como si una vida que creía extinguida hubiera despertado. Esa noche, no se sentó en su mecedora después de que los niños se durmieran. En cambio, salió. La nieve había parado. Las estrellas parpadeaban fríamente sobre la pradera, distantes y desapasionadas. Tras ella, oyó abrirse la puerta de la cabaña. No se giró. Solía pensar que el mundo se acababa el día que murió mi hijo, dijo. Desde entonces, todo ha sido solo sombras. Chain se acercó a ella. No dijo nada. La respiración de Claire temblaba. Pero ahora hay risas. Y una sopa que huele a algo real. Y no sé qué significa eso. Chain contempló la tierra blanca. A veces, las cenizas alimentan un nuevo fuego. Permanecieron en silencio después de eso, hombro con hombro, sin tocarse. El viento arreció de nuevo, tirando de su cabello. Se dejó llevar. Dejó que levantara, tirara y le recordara que seguía viva. Cuando se volvió hacia la casa, lo sintió a su lado, sin guiarla, sin seguirla. Simplemente caminando con ella. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Claire no temió el mañana. No contaba los días ni racionaba la memoria.
Simplemente regresó a la luz, con un hombre al que aún no llamaba amigo, sino extraño. Los niños murmuraban en sueños mientras la puerta se cerraba tras ellos. Afuera, el viento se levantó, trayendo el aroma a humo de leña y algo más, algo parecido a la esperanza, cálido como una brasa en la nieve. Los días se alargaban de maneras que solo un corazón tranquilo podía percibir. El sol se demoraba solo un respiro más cada tarde, rozando los bordes de la nieve con oro antes de desaparecer tras las colinas lejanas. El viento perdió sus dientes, volviéndose más suave, más un susurro que una advertencia. Sin embargo, dentro del pecho de Claire, la estación seguía siendo incierta, derritiéndose solo por centímetros. Los niños cambiaron primero. No todos a la vez, sino a pedazos. Leía comenzó a cantar de nuevo, canciones de verdad, no solo el tarareo dormido que había hecho en los primeros días. Claire no entendía la letra, pero la melodía tenía un altibajo que tiraba de algo dentro de ella. Sonaba a pertenencia. Suri la siguió ahora no solo por seguridad, sino por confianza. Había empezado a llevar uno de los viejos pañuelos de Claire, atándolo a su muñeca como un recuerdo. Hawk seguía tosiendo, pero ahora había risa en su interior, una risita que se colaba en cada acceso como si hubiera robado su lugar. Sus mejillas se habían llenado. Sus ojos ya no escudriñaban los rincones de las habitaciones como si esperaran peligro. Chain se movía a través de los días con la firmeza de una sombra. Nunca ocioso, nunca ruidoso. Reparó el gallinero y forró el granero con tablas recuperadas, haciéndolo más resistente al viento. Talló juguetes para los niños, pequeños animales de pino. Un conejo, un zorro, una mula con patas torcidas que hizo reír tanto a Suri que la dejó caer en la olla sin querer. Nunca la regañó, simplemente la sacó, la secó y se la devolvió a su pequeña mano como si siguiera siendo lo más importante del mundo. Claire lo observaba como observaría un fuego que no estaba segura de que pudiera contener. Fascinada, cautelosa, atraída por el calor pero aún midiendo la distancia. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, las palabras caían como piedras en el agua, suaves pero profundas, ondulando a través del silencio que había llegado antes. Él nunca pidió quedarse. Ella nunca se lo dijo. Aún así, él no se fue, y ella no dejó espacio para nadie más. Cada mañana comenzaba ahora con algo compartido. Pan, una tetera, el paso de herramientas entre manos. Los niños ayudaban en lo que podían. Leia tenía buen agarre con la escoba. A Hawk le gustaba seguir a la mula cuando Chain trabajaba la tierra, fingiendo ser un labrador. Suri se sentaba a los pies de Claire en el porche, desgranando guisantes o judías verdes, sin necesitar nunca palabras. Una mañana, Claire se encontró cepillando el pelo de Suri y tarareando sin querer. La niña se recostó en sus piernas, cálida y confiada. Chain estaba sentado cerca, tallando una cuchara de arce. Sus ojos se alzaron un momento y se encontraron con los de Claire. Ella no apartó la mirada. A veces pensaba en su marido, en el ceño fruncido de Thomas cuando permanecía sentada demasiado tiempo, con la voz áspera por el whisky y el orgullo. La había llamado débil cuando lloraba, lenta cuando se preocupaba demasiado por terneros moribundos o pájaros con las alas rotas. Había dejado moretones no en su piel, sino en su espíritu, lo suficientemente pesados como para llevarlos mucho después de que la tumba se lo llevara. Había enterrado a más de un hombre ese invierno. Había enterrado la versión de sí misma que esperaba que alguien la viera. Pero ahora, estaba siendo vista. No admirada. No destripada. Vista. Una tarde, sorprendió a Chain observándola mientras le enseñaba a Leia el alfabeto en la parte de atrás de un saco de flores. La niña trazó letras con el dedo, imitando la suave voz de Claire. Chain no la interrumpió. Simplemente se sentó en el escalón del porche, con las manos entrelazadas, como si pudiera escuchar eternamente. Más tarde, cuando los niños durmieron, le trajo un trozo de madera liso, fino, redondeado, el comienzo de algo aún sin nombre. Tú enseñas, dijo simplemente. Yo construyo. Tomó la madera y pasó el pulgar por la veta. ¿Qué es? Él se encogió de hombros. Una pizarra. Para escribir. Para ella.
Claire lo miró entonces. Realmente lo miró, y sintió que algo dentro de ella se movía. Algo lento, sísmico, que no comenzaba en su corazón, sino en sus huesos. La parte de ella que recordaba como desear sin miedo. Esa noche, soñó con fuego. Pero no del tipo destructivo. Era cálido, firme, del tipo alrededor del cual se construye un hogar. Cuando despertó, oyó la respiración de los niños a su lado, y desde la otra habitación, el leve roce de una cuchilla sobre la madera. Él seguía trabajando, seguía forjando algo mejor. La primavera amenazaba al final de los días. Los pájaros regresaron, vacilantes pero valientes. La nieve se aclaró, dejando manchas de tierra marrón y brotes verdes que apenas comenzaban a brotar de la muerte del año anterior. Claire plantó judías tempranas con las niñas, con los dedos en la tierra fría, la risa irrumpiendo como la luz a través de las nubes de tormenta. Les enseñó a presionar las semillas con cuidado, lo justo para cubrirlas, no para sofocarlas. Todo necesita espacio, dijo ella. Chain lo oyó, aunque no había sido su intención. Más tarde, colocó nuevas piedras alrededor del arriate, manos silenciosas colocando cada una con reverencia. Era cerca del atardecer cuando finalmente le contó su historia. Se quedaron afuera, mirando el cielo gotear oro sobre las colinas distantes. El aire contenía ese suave aroma intermedio. Mitad nieve, mitad de cielo. Los halcones estaban sentados junto a la cerca, dibujando en la tierra. Las chicas se perseguían cerca del pozo, riendo en espirales. Murió en primavera, dijo él. Su voz era plana, pero no vacía. Mi mujer. Fiebre, luego sangre. Demasiada, demasiado rápido. Claire no dijo nada. No se movió. Estábamos lejos entonces. Demasiado lejos para ayudarla. La enterré bajo cedro. Caminé hacia el sol. Sus ojos no se encontraron con los de ella. Los niños estaban callados. Como fantasmas. Seguí caminando. Pensé que tal vez si me movía lo suficiente, el mundo olvidaría ser cruel. A Claire le dolía la garganta. ¿Lo hizo? Entonces se giró hacia ella. Todavía no. Pero se suavizó. Ella asintió, con la mirada fija en el horizonte. El mío murió en invierno. Mi hijo. Seguí cocinando para él de todas formas. No podía parar. Todavía hablo con ella a veces, dijo. Todavía hago calcetines. Se quedaron en silencio un buen rato. Las sombras se extendían entre ellos. No fue cercanía lo que encontraron entonces. Fue algo más raro. Conocimiento. El tipo de conocimiento que santificaba el silencio. Después de cenar, Claire se sentó a la mesa, limpiando un derrame de la leña. Chain estaba acostando a los niños. Su voz era baja, un murmullo en ese idioma que Claire aún no entendía. Pero la cadencia tenía ritmo, como nanas transportadas por largos caminos. Cuando regresó a la mesa, no se sentó frente a ella, sino a su lado, como si algo hubiera cambiado sin previo aviso. Dejó una pequeña bolsa sobre la mesa. Para ti. Ella dudó, luego la abrió. Dentro había una figura tallada, un águila con las alas abiertas, grabada con finas líneas y manos cuidadosas. Es hermosa, dijo ella. Es para mirar, respondió él. Para mantenerse sobre la puerta. Claire tocó la punta de su ala. ¿Crees que protege? Él asintió. Creo que recuerda. Y a veces, recordar es suficiente. Esa noche, después de que los niños durmieran y el fuego se apagara, Claire salió al porche. Las estrellas se dispersaron sobre ella, más brillantes que cualquier noche anterior. Cadena se unió a ella, sin hablar. Permanecieron en un silencio moldeado por la paz, no por la distancia. ¿Te quedas?, preguntó ella, con voz baja pero firme. Él miró hacia la tierra. Estoy aquí. Estoy aquí. No era una promesa. Era una verdad. Ella se inclinó ligeramente sobre su hombro. No lo suficiente para cambiar la noche, pero lo suficiente para sentir su calor. Él no se movió. La cabaña ya no parecía una tumba. Se sentía como una historia que aún se desarrollaba. Dentro, el águila tallada colgaba sobre la puerta, con las alas extendidas.
Y dentro de esa habitación silenciosa, una mujer que había sido vaciada se encontró llenándose, no con ruido, sino con presencia, con un constante, lento devenir de algo sagrado. Afuera, la primavera se acercaba sigilosamente. Y dentro, el milagro ya no era solo la supervivencia. La llegada. Estaba empezando. Era el aliento. Se estaba quedando. El cielo estaba cargado con ese tipo de gris que prometía más que el tiempo. Se cernía espeso sobre la tierra, presionando el horizonte hacia adentro, atenuando la luz incluso al mediodía. Claire lo sintió en sus huesos mucho antes de que el viento arreciara, una inquietud nacida no de las nubes sino de la gente, del lento y sigiloso regreso del mundo del que tanto se habían esforzado por mantenerse separados. Claire también lo sintió. Sus ojos habían cambiado en los últimos días, no por miedo, sino por vigilancia. Se movía con menos facilidad por el granero, escuchando cosas que ella no podía oír. Mantenía sus herramientas guardadas más herméticamente, cerraba las puertas con más deliberación. No era la tormenta lo que temían. Eran los hombres que llegaron antes de que la nieve terminara de derretirse. El primero llegó en una yegua gris con un calcetín blanco y un abrigo manchado de barro. No llamó a la puerta, simplemente se sentó en el borde del patio, con los ojos entornados bajo el sombrero. Claire lavaba ropa junto al pozo, con los brazos hundidos hasta los codos en la espuma cuando lo vio. Chain salió del granero en ese mismo instante, con el martillo en la mano, sin levantarlo ni esconderlo. El hombre escupió en la tierra y se tocó el sombrero, pero el gesto no denotaba amabilidad. «Se ha hablado mucho en el pueblo», dijo. «Entonces supongo que es cierto». Claire se enderezó. Sus manos gotearon en la palangana. «¿Estás aquí de visita vecinal o solo para curiosear?» Sonrió. Oí que había sido y abierto la puerta a un hombre rojo y su pandilla de mestizos. Pensé en comprobarlo yo misma si Claire Millen se había vuelto loca. Su corazón latió con fuerza. No se movió. Son niños. Y él es mejor hombre de lo que tú jamás serás. Su sonrisa no flaqueó, pero su mirada se enfrió. En el pueblo no se ven bien esas cosas. No de una viuda. Te hace parecer conmovida. Detrás de ella, oyó que la puerta de la cabaña se abría con un crujido. Una de las chicas, quizás Lie, se asomaba. Claire dio un paso adelante. «¿Ya terminaste aquí?» El hombre miró a Chain por encima de ella. «No perteneces aquí, salvaje». Chain no habló. Simplemente sostuvo la mirada del hombre hasta que sintió que el aire iba a romperse por la tensión. Entonces, lentamente, el jinete giró su caballo y se alejó, con la nieve agitándose bajo los cascos. Esa noche, Claire no pudo dormir. El fuego ardía bajo y la cabaña se sintió repentinamente más pequeña. Los niños se habían sumido en sueños. Sus cuerpos se relajaban con confianza. Pero ella estaba sentada junto a la ventana, observando la oscuridad. Cada crujido de los árboles afuera le aceleraba el pulso. Chain estaba sentado frente a ella, afilando una cuchilla con movimientos largos y uniformes. Sabía que no lo hacía por necesidad. Era el sonido lo que lo calmaba. El acero susurrando contra la piedra. «Volverán», dijo ella. Él no levantó la vista. «Sí. Y la próxima vez no solo traerán palabras». Asintió una vez. «Iré». Claire se giró bruscamente. «No». Hizo una pausa, con la espada aún en la mano. «¿Crees que no puedo proteger lo que es mío?», dijo en voz baja. «Creo que la tierra recuerda la sangre. Y no permitiré que la tuya se manche en ella». Claire se puso de pie. Su respiración temblaba, pero su voz no. «No puedes tomar esa decisión. No sola». La miró, y algo se quebró en su rostro, solo por un instante. Una grieta en la quietud. «¿A dónde iría?», preguntó. «¿A dónde no me sigan?». Ella no tenía respuesta. El mundo no hacía lugar para hombres como Cadena. Apenas hacía espacio para mujeres como ella. Se sentó a su lado, cerca. El fuego centelleaba dorado contra su mandíbula, su mejilla hundida por la tensión. «Hemos creado algo aquí», dijo. «No es perfecto, ni seguro, pero es real».
La mano de Cadena, que aún sostenía la espada, tembló una vez antes de dejarla. Entonces la defenderemos, dijo. Al día siguiente, cabalgó hacia el pueblo con una lista en el bolsillo y acero en la espalda. Las miradas llegaron mucho antes que las palabras. Las mujeres retrocedían a su paso, los hombres entrecerraban los ojos por encima del hombro. Nadie escupió, no esta vez, pero el juicio era más denso que el humo. En la tienda, Josiah evitó mirarla a los ojos mientras recogía sal, semillas y clavos. ¿Lo traes al pueblo?, preguntó. Ella no se detuvo. No hace falta. Está ocupado arreglando el lugar que todos preferirían ver podrido. No dijo nada más, pero al irse, oyó el murmullo a sus espaldas. El pueblo ya había decidido qué clase de mujer era. Que lo hicieran ellos. No era ella quien se escondía tras susurros. De vuelta en el rancho, Hawk la encontró en el sendero, con las mejillas sonrojadas por el viento y los bracitos llenos de ramitas. Estamos construyendo trampas, declaró con orgullo. Levantó la vista hacia el granero, donde Cadena estaba arrodillado en el barro, enseñándole a Leía a hacer nudos. Claire sonrió, pero le dolía el pecho. La infancia no debería pasarse aprendiendo a prepararse para la guerra. Esa noche, Chain la ayudó a cargar las provisiones. Se movía con la silenciosa eficiencia que ella ya conocía. Cuando descargaron el último saco, se detuvo, con la mano apoyada en el marco de la puerta. ¿Segura? Se giró. ¿De qué?, preguntó. Claire se acercó. No hay otro lugar donde prefiera estar. Casa de Claire. Esa noche, hicieron un plan. Casa de Claire. 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 Su vieja escopeta, la que Thomas solía tener junto a la cama. Chain no dijo nada cuando la sacó de debajo del suelo, pero vio cómo apretaba la mandíbula. Evitaremos la sangre si podemos, dijo. Y si no podemos, sangraremos juntos. 3 días después llegaron. 5 jinetes esta vez, con los abrigos cubiertos de nieve seca, los rostros endurecidos por la certeza de la justicia, distorsionados por el miedo. El mismo hombre los guiaba, con una sonrisa desvanecida, reemplazada por una más fría. Claire estaba de pie en el porche, con la escopeta cruzada. Chain estaba a su lado, desarmado pero firme. Ya han dicho lo suyo, gritó. Ahora, sigan adelante. Están protegiendo a un criminal, gritó el hombre. Creen que la ley no los castigará por eso. Pues que la ley venga, espetó. Pero no vengan disfrazados de cobardía, fingiendo que hablan por algo más que su propio odio. Uno de los jinetes adelantó a su caballo. No queremos problemas. Solo al indio. Chain dio un paso adelante. Tendrán que venir a buscarme. Claire levantó su arma. Y atravesarme. Dudaron. Lo vio en sus ojos, ese destello de duda. Esa fracción de segundo de ajuste de cuentas. Era una mujer, sí, pero no tenía miedo. Y el miedo era lo que les daba esperanzas. El hombre volvió a escupir. ¿Crees que esto termina hoy? No, dijo Claire. Pero empieza aquí. Se alejaron, más despacio esta vez. Sin disparos ni golpes. Pero la promesa del regreso flotaba en el polvo. Cuando se fueron, Claire dejó escapar el suspiro que había estado conteniendo durante horas. La mano de Chain le tocó el hombro. Ella no se inmutó. Dentro, los niños no habían llorado. Estaban sentados cerca del fuego, Hawk abrazando a sus hermanas. Valientes, todos ellos, en un mundo que les daba todas las razones para no serlo. Esa noche, ella no se sentó junto al fuego. Se sentó junto a Chain en el suelo, con la espalda contra la pared, sus manos casi tocándose. «Estabas dispuesto a morir por mí», dijo él. Ella giró la cabeza. «Yo estaba dispuesto a vivir por ti». «Hay una diferencia». Cerró los ojos, solo por un segundo. Cuando los abrió, algo profundo se había asentado en ella. «No eres como las demás mujeres». Sonrió levemente. «Y no eres como otros hombres». Llegó entonces
lentamente, como si el momento pudiera romperse. Su mano cepilló la suya. Ella lo dejó quedarse. Afuera, el cielo se rompió. El trueno rodó en la distancia. Se acercaba la tormenta, pero por dentro, un incendio se mantuvo fuerte, y ninguno de ellos se movió. La última helada se derritió en la tierra como un secreto que se les susurró. Donde la nieve una vez gobernó, el verde ahora empujó a través del suelo suavizado, frágil pero insistente. Brotes de cebolla salvajes salpicaban las colinas. Los gorriones regresaron a las vigas del establo, pasando a través de la luz del sol que vertió dorado a través de cada brecha en los tableros. La tormenta había pasado. No solo el del cielo, sino el que había roto sobre la cabaña como una sombra esperando para reclamarlo. Claire se paró en el borde de la cama del jardín, mangas enrolladas, con las manos fangosas. A su lado, Leía y Suri trabajaron en silencio, presionando las semillas en la tierra negra mientras les había enseñado. El ritmo era familiar ahora. El aire olía a deshielo y vida y la débil dulzura de las manzanas viejas. Hawk se sentó debajo del álamo, talando un palo con la misma cadena de concentración siempre tenía. Su pequeño dedo estable, la punta de su lengua atrapada entre sus dientes. Estaba creciendo rápido, los huesos se estiraban como la tierra en flor. Los niños ya no se estremecían cuando el viento sacaba las persianas. Ya no miraron al horizonte como si algo pudiera venir de él. Habían comenzado a mirar hacia adentro, a mirar hacia casa. La cadena vino del pasto con la camisa colgada sobre un hombro. El polvo se aferró a su piel como una segunda capa. Caminó con la facilidad de un hombre que sabía que no estaba siendo vigilado por daños. Claire lo vio antes de hablar. Vio la forma en que se movía ahora. No tenso, no alerta, pero enraizado. Un hombre que ya no espera ser perseguido. Él tocó su codo cuando falleció, sus dedos solo siguieron brevemente a lo largo de su piel. Fue el tipo de gesto que ya no pidió permiso. No porque se presumiera, sino porque confiaba. En el interior, la cabaña ya no era un lugar para la supervivencia. Estaba vivo con sonido ahora. El ruido de las copas de estaño, la risa de los niños, el raspado del cuchillo de talla de la cadena en la madera. Suri había comenzado a tararear mientras trabajaba. Claire se encontró tarareando. Trenzaron la cuerda juntas por las noches, sus dedos se superponen en una armonía tranquila. Claire había derribado las persianas para siempre. Las ventanas, limpias ahora, atraparon el sol de la mañana como si lo hubieran estado esperando. Las cortinas que una vez había cosido en silencio finalmente se agitaba, bailaba. Ella no le había pedido que se quedara. Pero la pregunta se había disuelto hace mucho tiempo. La forma en que la nieve lo hace cuando olvida que alguna vez fue fría. Había construido una cuna de pine. Pulió cada listón hasta que brillara como miel. No había dicho por qué al principio. Simplemente lo había colocado en la esquina cerca del fuego. Un regalo. Una promesa. Una mañana, Claire se paró en el porche y presionó su mano hacia su vientre, en silencio. No temeroso. No me sorprende. Aún así, un nuevo ritmo había comenzado a vencer dentro de ella. Ella no le dijo ese día. Ella vio en su lugar. Lo vi construir la nueva línea de cerca con Hawk trotando a su lado como un potro. Lo vi inclinarse para atar la bota de Suri cuando la cuerda se soltó. Observó la forma en que se detuvo para oler el estofado antes de morder. Como para confirmar. Sí, esto es bueno. Este es el hogar. Por la noche, yacían cerca pero hablaban poco. Las palabras ya no tenían que llevar el peso. Ella sabía sus pensamientos por la forma en que se movían sus dedos, dando vueltas suavemente sobre su muñeca, rastreando las líneas que solo él podía ver. Él sabía de ella por la forma en que ella respiraba cuando estaba cerca. Pero la ciudad no se había olvidado. No del todo. Una mañana, llegó una carta, doblada en pergamino duro, dejado por un mensajero demasiado joven para comprender su peso. Fue una citación. No es un juicio, aún no, sino una invitación envuelta en amenaza. El ayuntamiento agradecería una palabra. Hubo murmullos nuevamente. De propiedad de la tierra, de custodia, de la antinatural de su acuerdo. No lo dijo,
pero todo estaba allí entre las líneas. Claire lo leyó en la mesa, los ojos tranquilos. Chain se sentó frente a ella, masticando lentamente. Cuando vio su expresión, se detuvo. Ella le pasó la nota. Lo leyó. Doblado en la boca. De nuevo. Establecerlo. No tenemos que irnos, dijo. Lo hacemos, respondió ella. Pero no para suplicar. Su frente frunció ligeramente. Vamos a decirles, dijo, voz baja, que esto ya no es un secreto. Que no nos susurraremos. Que no vamos a desaparecer porque se sienten más cómodos cuando lo hacemos. Al día siguiente, se vistió en su mejor momento. El viejo vestido azul con el dobladillo y las costuras reparadas. Ella trenzó su cabello como su madre una vez le había enseñado. Apretado, con una cinta roja tejida. Llevaba el águila tallando con ella. La única cadena había hecho. Una muestra de memoria. Un símbolo de protección. Cabalgan juntos a la ciudad. La calle se calmó al pasar. Nadie arrojó piedras. Nadie escupió. Pero su silencio era ruidoso. Dentro de la sala de reuniones, el consejo se sentó como lechues, sabios en sus propias mentes, parpadeando detrás de los papeles y el orgullo. Has tomado una decisión, dijo el mayor, ojos en Claire. He hecho una vida, respondió ella. Es una situación complicada, dijo otro. Solo es complicado si lo haces así. Preguntaron si los niños eran suyos. Sí, dijo, tanto como la respiración es mía. Le preguntaron si estaba en peligro. Ella sonrió. Solo de los tontos. Las preguntas seguían llegando, cada una tratando de cortar los bordes de lo real. De amor. De familia. De lo que significaba cuando algo no encajaba dentro de sus límites. Finalmente, la cadena estaba de pie. No dijo nada al principio. Solo los miré a los ojos. Uno por uno. Luego, en una voz tan estable, silenció incluso la madera que cruza debajo de ellos. Él dijo, yo era un fantasma cuando vine aquí. Mis hijos se estaban desvaneciendo. Ella nos dio aliento. Ella nos dio tierra. No te dejaré tomarlo. Y eso fue todo. No se habló ningún veredicto ese día. Ninguna ley se transmitió. Pero cuando se fueron, la gente del pueblo se hizo a un lado. No amablemente. No acogedor. Pero con espacio. Y a veces, el espacio es el comienzo de la paz. Regresaron a casa al anochecer. El cielo cepilló la lavanda y la rosa. Los niños corrieron para encontrarse con ellos. Leía había hecho una corona de dandelions. Suri sostuvo un dibujo. Una imagen aproximada de 5 figuras. Todos tomados de la mano. Hawk corrió círculos alrededor de la mula. Chillando de alegría. Claire lo vio todo con un dolor tranquilo en el pecho. No tristeza. Algo más. Ella se volvió hacia la cadena. Son nuestros. Él asintió. Y su mano encontró la suya. Esa noche, encendieron cada lámpara. Ponte estofado en el fuego. Se rió fuerte. Deja que el viento los escuche. Más tarde, por el hogar, Claire finalmente le dijo. Tomó su mano. Lo colocó sobre su vientre. No habló. No se movió. Luego, lentamente, reverentemente, se arrodilló. Presionó su frente hacia su abdomen. Su aliento era cálido. Sus manos temblando. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. No de miedo. No de duda. Abau. Susurró algo en comanche. Suave y sagrado. Ella no preguntó qué significaba. Ella solo cerró los ojos y lo dejó asentarse en sus huesos. Afuera, la primavera floreció en serio. Las flores silvestres empujaron a través del suelo roto. Las aves tejieron nidos de trozos de cuerda vieja y heno. El viento no llevaba a Omen ahora. Única canción. Y en esa cabaña, escondido en el vientre de una tierra que una vez los había olvidado, una familia se mantuvo rápidamente. No forjado en sangre, sino en la elección. En el duelo criado. En silencio compartido. En la confianza se ganó lentamente, mantenida con fuerza. No hubo truenos esa noche. Sin relámpagos. No hay batalla final. Solo aliento. Solo quietud.
Y el milagro que se había calmado como nevadas y se quedó como las raíces de algo que ya no temía ser visto.